Buenas tardes. Hoy vamos a hablar acerca de la historia de los derechos de la infancia. En la época prehistórica está poco documentada la infancia como tal. Está muy poco documentada. Lo poco que sabemos es a través de, como toda la prehistoria, a través de los restos arqueológicos, los enterramientos. Intuimos que existía el infanticidio cuando las condiciones no eran óptimas o no había posibilidades de desarrollo para esa persona que acababa de nacer o que estaba en los primeros pasos de los primeros momentos de la vida. Pero también sabemos a través de restos arqueológicos que los neandertales ya cuidaban de los seres más débiles, con lo cual yo creo que estaba un poco ligado a épocas de abundancia o de escasez, el que cuidaran más o menos de los niños. La antigüedad, en la antigüedad los niños eran potestad de los padres, era patrimonio, no potestad sino patrimonio, era, formaba parte de su patrimonio, con lo cual pues bueno, el bienestar de la infancia dependía directamente de las intenciones, del bienestar de sus adultos, y el Estado no se ocupaba de legislar al respecto. En la Edad Media eran considerados como adultos pequeños, era mano de obra en cuanto podían, en cuanto tenían capacidad física para trabajar, aportaban economía y bueno, pues salvo minorías con cierta capacidad económica o de la élite social, que sí que mandaban a sus hijos a instruirse o tenían un instructor. El resto de los niños eran considerados mano de obra. En la época clásica romana y en Grecia pues pasaría más o menos lo mismo. Había familias pudientes que contrataban a esclavos, que tenían esclavos, que eran los magíster, enseñaban a los niños. Pero bueno, más allá de ese derecho a la educación de forma restringida al ámbito familiar, se le otorgaba o no se le otorgaba, depende de la capacidad económica de la familia o de las intenciones, el Estado no intervenía para nada en el bienestar infantil. Todo esto empezó a cambiar en el siglo XVIII con la Ilustración. Empezó a haber un cambio de mentalidad, de la inquietud científica y inquietud humanística también y demás. Y fue en el siglo XIX donde en Francia surge la idea de otorgar una especial protección a la infancia. En 1841 en concreto, en Francia, comienzan a forjarse las primeras leyes que ofrecen protección y que garantizan el derecho de los niños a una educación como algo elemental, básico y una necesidad intrínseca de esa infancia. El Estado se preocupa por legislar, porque haya una educación extensible a toda la infancia. ¿Vale? Al hilo de esto, a principios del siglo XX, es en Francia donde se implementa la protección social, jurídica y sanitaria. Y esta intencionalidad social de Francia de proteger a la infancia con decretos y con leyes empieza a extenderse por toda Europa. Tenemos un episodio, la Primera Guerra Mundial, a principios del siglo XX. Al finalizar esta, se crea la Liga de Naciones y en el seno de esta Liga de Naciones, lo que podríamos considerar la Organización de Naciones Unidas de la época, se crea el Comité para la Protección de los Niños. ¿Vale? Es en el año 1924, el 16 de septiembre de 1924, la Liga de Naciones aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, otorgando derechos a los niños y obligaciones para con ellos de los adultos. En ello se implicó muchísimo y trabajó durante toda su vida el médico polaco Jarusz Korak, una figura muy importante en la historia de los derechos de la infancia. Todos sabemos lo que ocurrió en los años 30, conocemos el triste episodio de genocidio que vivimos en Europa en esa época y donde murieron en esa Segunda Guerra Mundial a partir del año 40 que estalló, murieron millones de niños,
terminó la Segunda Guerra Mundial, se creó la Organización de Naciones Unidas. Ligado a esta se estableció la UNICEF, que es un organismo perteneciente a la ONU para la protección de la infancia. En 1953 la UNICEF comenzó a auxiliar a niños de países pobres, estableciendo programas de acceso a la educación, a la sanidad, a los alimentos, es decir, a los 3 pilares básicos que garantizan que la infancia pueda tener viabilidad, garantizan esos derechos a los niños. Previamente, en el año 48, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se firmó, reconoce los derechos de los niños en una serie de principios básicos, como hemos dicho, que son el derecho a la vida, a la educación, a la alimentación, a la salud, al agua, a la identidad, a la libertad, a la protección, a no ser separados de sus congéneres, de sus padres, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, hay países que fueron ratificando esta declaración de los derechos universales, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, hasta llegar al año 1989, en que la ONU aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, que son 54 artículos que establecen derechos económicos, sociales y culturales de toda la infancia. En el año 1999, se celebra la Convención sobre las peores formas de trabajo infantil, ¿vale? Es en el año 2000 donde el protocolo facultativo de la Carta Internacional sobre los Derechos del Niño se ocupa de la participación de niños en conflictos armados, ¿vale? Hay que decir, que es muy importante, que la Convención sobre los Derechos del Niño ha sido firmada por 190 estados y ratificada. Y solamente Estados Unidos y Somalia no la han ratificado. Muy importante esto, viendo lo que estamos viendo en estos días, estas imágenes tremendas. En el año 2018, hace solamente unos días, el presidente Trump de los Estados Unidos ordena separar a familias de inmigrantes indocumentados de sus hijos. Y tenemos unas terribles imágenes en las cuales aparecen esos niños metidos en unas celdas, en unas jaulas, llorando desconsoladamente, desconcertados, sin saber qué es lo que está pasando, incumpliendo esta serie de la Convención sobre los Derechos del Niño, que por ello no había ratificado Estados Unidos. Sabían perfectamente, lo llevan haciendo durante toda el siglo XX que iban a incumplir. Para ellos están por encima de los derechos del niño otra serie de cuestiones de índole militar, belicista, económicos, etc. Lo que dan un cuarto, un quinto, un sexto plano. Para Estados Unidos, el país más poderoso de la Tierra. Pero también hay que hacer referencia a la Europa, a esta Europa de los derechos humanos, a esta Europa que se jacta de ser la vanguardia del mundial en cuanto a la protección de los derechos de los niños, y se me vienen a la cabeza las imágenes del pequeño Ilan ahogado en una playa, que nos llegó mucho a todos los occidentales al corazón. Es una imagen demoledora. Se me viene a la cabeza el barco Aquarius con 130 niños a bordo. Se me vienen a la cabeza esas imágenes de migrantes que huyen del horror de las guerras, del horror del hambre, de la falta de perspectivas, de una forma desesperada, en cayucos, en barcas, en flotadores, y que Europa está permitiendo que sean víctimas en un mar Mediterráneo, la zona mediterránea, que debería ser un lugar de entendimiento entre culturas, de solidaridad, de humanidad, y se está permitiendo que se haya convertido en un cementerio. Se me vienen a la cabeza todas esas alambradas puestas en la frontera de Serbia con Hungría, donde
familias enteras, miles de familias enteras huyen del horror de la guerra, de la bomba que estamos tirando en Siria, de las cuales son responsables estos gobiernos occidentales. Me vienen a la cabeza muchas imágenes que todos tenemos grabadas en el subconsciente y sobre todo se me viene a la cabeza la gente que con su voluntad, que con su apoyo, que con su implicación de una manera o un nivel más grande, más pequeño, organizaciones sociales, humanitarias, gente anónima que comparte en redes sociales todo esto, estamos consiguiendo, estamos dando un cierto futuro a la humanidad. Estamos volviendo a nuestro origen, estamos devolviéndole a la humanidad su carácter de humano, lo que nos hace humano, entre otras cosas, la solidaridad, la empatía, el derecho del asilo, todo esto, los pequeños granitos de arena que aportamos cada uno de nosotros, son muy necesarios para darle viabilidad al mundo por encima de cualquier otra cuestión. Evidentemente hay que dar cobijo a los niños, que son el futuro, hay que darles sanidad, hay que darles educación, es la clave, educación para toda la infancia, para todo el mundo. Y por favor, saquemos a los niños de los conflictos. Hay recursos suficientes. Cuando estábamos en guerra en nuestro país, en España, en el año 37, 38, 39, salían barcos cargados de niños a Rusia, a México, cargados de familias hasta arriba, familias que cruzaban la frontera con Francia, y bueno, mejor o peor, se nos trataba de asistir. Todos tenemos esos episodios en nuestras familias y podemos recurrir a la memoria, por eso es tan importante no perder la memoria histórica. Y bueno, hecha esta reflexión, un voto de confianza en la humanidad, vamos a ser capaces, la gente buena, vamos a ser capaces de imponer el criterio sobre la maldad, sobre la gente que tiene ese fondo tan malo, que le importa poco que sea único sobre el Mediterráneo, que piensan que pueden venir a quitarle su bienestar y que esto se puede convertir poco más que en un solar inundado de gente con malas intenciones. La gente buena va a hacer